Hola, mi nombre es Sandra Millán, soy estudiante de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En el marco del curso de Sociología de la Familia, hoy les vengo a hablar de las transformaciones experimentadas por la familia en el contexto contemporáneo. En este caso vamos a analizar el caso de Bogotá. Primero que todo, es importante hablar un poquito de las teorías respecto a la familia y los cambios a los cuales se ha visto abocada, especialmente en el último siglo. En siglos anteriores habíamos tenido un esquema muy estructurado de familia tradicional, de la cual pues Durkheim, Lepley y Donati, la escuela francesa, pues nos hablaron bastante. ¿Qué características tenía esa familia tradicional? Pues era una estructura muy patriarcal, el estatus social era muy importante y básicamente la familia era muy útil porque se heredaban los bienes, el patrimonio, los títulos, etcétera. Estaba básicamente compuesta por su componente principal, pues simbólico, era el matrimonio. La familia contemporánea, pues ya surgen otras teorías a raíz de tantos cambios que hubo a partir pues de la industrialización, luego de las guerras mundiales y pues ya impera aquí un enfoque más funcionalista de la familia como sistema dentro de la sociedad como sistema. En la escuela de Chicago pues se habla ya de la familia como un espacio de interacción simbólica, es decir, que se identifican más esos componentes que representan los roles dentro de la sociedad. Y la escuela francesa, pues que la familia se trata de un intercambio útil para satisfacer unas necesidades primarias del individuo, como la educación, la socialización. Ya viene la escuela de Frankfurt con una vía lógica en donde dice, sí, el niño requiere o la niña requiere una socialización, pero a su vez esta socialización y este espacio refuerzan elementos negativos y perpetúan, reproducen o perpetúan relaciones de desigualdad. Ya para el siglo, finales del siglo XX, Berger y Kellner nos hablan de una conexión de relaciones significativas, que es básicamente lo que vemos en la sociedad contemporánea. La familia tradicional es una familia o era una familia básicamente rural, mientras que ya cuando en la era de la industrialización empezamos a ver desarrollarse las grandes urbes, eh, y especialmente en el siglo pasado, después de las dos guerras mundiales, pues ya las urbes son básicamente el estilo de vida. Más del 70% de la población mundial vive ya en zonas urbanas, y con el descubrimiento de los anticonceptivos, pues hay todo un boom en donde se rompe grandemente el rol de la mujer como ente reproductivo, y ella puede elegir la maternidad, ya no es una obligación, y la sexualidad además se vuelve un tema que es gratificante. Entonces se empieza a abrir un amplio espectro de familias por esto que nos hablaban los autores que acaban de mencionar, eh, en donde pues ya eh, se diversifican las familias y ya no solamente encontramos el tipo monogámico, eh, sino que también entramos ya a otro tipo de uniones, como por ejemplo la unión de hecho, o también el padre solterismo y el madre solterismo, o sea, familias monoparentales, eh, como algo aceptado, no como algo obligado. Los padrastros, donde el miembro asume roles, uno de los miembros de la pareja asume roles de el progenitor biológico faltante, y también podemos ver que se puede establecer
la maternidad, digamos, y la paternidad por técnicas in vitro eh, de progenitura múltiple. Bien, la familia contemporánea pues tiene unas características diferentes. Ahora persisten familias de estructura tradicional. Sin embargo, pues ahora las familias se conciben más por relaciones significativas. Hay diversidad de géneros, es decir, tenemos familias heterosexuales así como familias homosexuales y también entre especies. Entonces vemos muchas familias mononucleares o mono unipersonales, perdón, y viven con su mascota, su perro, su gato, y lo adoptan como parte de su familia, es decir, hay una significación afectiva muy fuerte. Eh, Muy bien. Vamos a analizar el caso de Bogotá porque pues es la ciudad donde vivo y es importante ver cómo todo esto que les he hablado pues se ve reflejado la, en los hogares bogotanos. Bien, a 2024, según el DANE, tenemos una población total de 7.929.539 habitantes, de los cuales 3.797.000 son hombres y 4.131.000 son mujeres, es decir, que Bogotá es habitada mayoritariamente por mujeres. De ese porcentaje de mujeres y hombres que integran los hogares aquí por localidad. El 55% son mujeres, el 44,7% son hombres eh, y se destaca pues que en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar hay una relación de 3 mujeres por cada hombre y 4 mujeres por cada hombre en Ciudad Bolívar, es decir, en los estratos 1 y 2. El porcentaje de mujeres y hombres por nivel educativo, entonces aquí vemos algo muy interesante y es que cerca del 53% de mujeres han tenido acceso ya sea al preescolar, a algunos años de primaria, a la primaria, a algunos años de secundaria y solo el 17,8% de mujeres han terminado eh, la educación media, es decir, la secundaria, versus el 23,6% de los hombres. Sin embargo, esto pues se modifica ya en la educación terciaria o educación superior, en donde el nivel de preparación o el nivel educativo de los hombres empieza a disminuir. Bueno, aquí, y el de las mujeres empieza a aumentar. 11,4% de las mujeres terminan y obtienen título universitario, versus el 10,8% de los hombres del total de la población. Aquí en este consolidado podemos ver que en el nivel educativo llama la atención que el 73,5% de las mujeres que han terminado, digamos, han obtenido un título universitario, el 73,5% tienen, obtienen un nivel de posgrado versus 26,5% de los hombres. Esto podría indicarnos que las mujeres se esfuerzan más para tener una especialización, un doctorado, versus los hombres a lo mejor para nivelar esa brecha de desigualdad que hay a nivel laboral. Bien, y vamos a hablar un poquito del desplazamiento. El porcentaje de desplazamiento en Bogotá, de personas desplazadas que viven en hogares de Bogotá según sexo, es de de el 1,6% de mujeres, 1,9% hombres y el total de personas desplazadas es el 1%,
perdón, 1,7% de los hogares bogotanos. Estas personas desplazadas se encuentran o están concentradas básicamente en la localidad de Kennedy, con 54.457 personas. Todas estas cifras son a 2018, seguidas por, bueno, ahí viven el 40% en esta localidad de las personas desplazadas, o sea, casi la mitad de los desplazados viven en la localidad de Kennedy, le siguen la localidad de Suba y luego Bosa y Ciudad Bolívar, es decir, estratos 1, 2. Eh, en cuanto a las actividades que realizan las familias bogotanas, entonces tenemos como actividades principales ser empleado, independiente, estudiante, amas de casa, desempleados, pensionados, incapacitados permanentemente y otras actividades. La mayoría de las familias bogotanas son empleados con un 36,1% que equivale al 37,5% de hombres y 35% de mujeres. Y en el caso de las mujeres, solamente el 13,9% hoy en día se dedican exclusivamente al hogar. Eh, Aquí podemos ver en esta cifra eh, las personas según estrato que hacen. Pues llama la atención que en los estratos 1 y 2 hay un porcentaje del 62% total de estudiantes, mientras que en el estrato 5 y 6 hay un 76% de trabajadores versus un 47% de estudiantes. Claro, esto es lógico si vemos que en los estratos 1 y 2 pues hay más niños, es donde se concentra la gran cantidad de niños de Bogotá, versus los estratos 5 y 6 donde hay más adultos que niños. Por eso hay más gente trabajando y ya sabemos que pues la actividad principal en estos estratos pues es la de ser trabajadores de oficina de empleados. Bien, en cuanto a la migración, el país que más migrantes trae a Bogotá, a las familias bogotanas, pues es Venezuela, con un 3,26%. Estos datos, como les digo, son a 2018. Seguidos ya de lejos, digamos, ya mucho más bajos los porcentajes, 0,67 y de ahí para abajo, estarían Cuba, Estados Unidos, España y Argentina, en porcentajes mucho más pequeños, pues Ecuador, Francia, México, Brasil, Puerto Rico, Costa Rica, Emiratos Árabes y Suiza. El porcentaje de hogares familiares por número de personas que conviven por estrato. Bueno, entonces aquí tenemos que el 66% de los hogares de la ciudad están conformados por 2, 3 y 4 personas. Cerca de un 20% son hogares de 5 o 6 personas. Y más de 6 personas, solo el 6,3%. El estrato que más hogares unipersonales tiene es el estrato 6, o sea, el estrato más alto. Tiene un 15,3% de hogares unipersonales. Eh, y los hogares familiares conformados por 6 personas o más están en el estrato 2 y en el estrato 1. En Bogotá, el 41,6% de hogares tiene niños menores de 13 años, es decir, menos de la mitad de los hogares, y además están concentrados básicamente en el estrato 1 y 2 y solamente el 14% de este 41%, pues están ubicados en el estrato 6.
Hay otros datos sociodemográficos interesantes, pues es que los datos y las cifras sociodemográficas nos dicen mucho del estilo de vida, las tendencias. Entonces, pues es por eso que es importante dentro de los cambios de la familia contemporánea versus la familia tradicional, pues se ven reflejados precisamente en estas cifras. De que mueren los bogotanos y bogotanas de lejos por enfermedades isquémicas del corazón, es decir, por hábitos saludables normalmente. En un estudio que hicimos de etnográfico y se hizo levantamiento de genogramas, pudimos evidenciar que el estilo de vida, el tipo de dieta, hacía que se correlacionaran las diferentes generaciones dentro de una misma familia, encontrándose, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, relacionadas con el tipo de dieta rica en carbohidratos y pocas verduras y frutas. Entonces es muy interesante que cuando vemos los datos en Bogotá encontremos que en el año 2022 eh, murieron 6.530 personas versus el segundo renglón de muertes por enfermedades infecciosas que fue de menos de la mitad, casi la tercera parte y de ahí para abajo. La tasa de mortalidad, pues donde más mortalidad se ve es en la localidad de Santa Fe, que es una de las localidades también más violentas de la ciudad, seguida por Tunjuelito, también es una zona de estrato 1 y 2, y luego Usaquén con 536 mil, perdón, 536 habitantes de tasa de mortalidad. Perdón. Bueno, Bogotá es la segunda ciudad o zona del país que mayor uso de Internet tiene, es decir, que el 85.9% de la población registra mayor uso. El primer lugar pues lo ocupa Meta, pero Meta pues no es un departamento tan poblado, así que pues es entendible el porcentaje alto, pero Bogotá concentra la mayor cantidad de habitantes del país. Entonces pues se podría decir que la mayoría de habitantes en Bogotá ya utilizan el Internet. ¿Por qué es importante esto? Pues porque sabemos que hay un alto impacto en el tipo de relaciones y la interacción social dentro de las mismas familias que hace que los seres pues sean mucho más individuales eh, ahora que antes, ¿no? Bien, la tenencia de mascotas pues también es un dato importante por el tipo de hogares de humanos con otras especies. Y en el caso de Bogotá, el 40% de los hogares dijeron tener mascotas, de las cuales pues la mayoría son perros, el 65.8 versus 43.7%. En cuanto a las problemáticas que se viven dentro de las familias en Bogotá, la más importante y que merece un capítulo especial, pues es la violencia intrafamiliar. De acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, un estudio del año 2013 reflejaba que la mayor concentración de reportes de violencia intrafamiliar contra niños, niñas y adolescentes era de un 59.1% del total de los casos de Colombia, o sea, prácticamente más de la mitad, o sea, casi el 60% de los casos de violencia intrafamiliar en Colombia se llevan a cabo en Bogotá. Las principales formas de violencia pues incluyen el abuso sexual, la privación y negligencia, violencia física y psicológica. ¿De dónde vienen? Pues de los padres, las madres y los familiares cercanos, lo cual pues genera que los niños y niñas pues sean violentados dentro de su mismo hogar. En el año 2011, a través del decreto 545, el distrito capital pues crea la política pública para las familias de Bogotá para atacar las
principales problemáticas. Ya hablamos de la violencia intrafamiliar, pero también pues están las condiciones económicas, porque pues muchas de las familias enfrentan la pobreza extrema. También el desplazamiento forzado es un fenómeno que fragmenta a las familias y obliga a los jóvenes a asumir roles desde muy temprana edad debido a las condiciones precarias. La migración de los padres también afecta los vínculos familiares y esto genera sobrecarga de trabajo para los cuidadores y causa problemas emocionales en los niños. Las transformaciones familiares, cambio de estructuras, roles familiares debido a fenómenos como la urbanización, la secularización, participación de las mujeres en el mercado laboral y aumento de familias monoparentales. La ruralidad también se ve afectada por la pobreza, el analfabetismo y las necesidades insatisfechas en comparación con las urbanas. Recordemos que en Bogotá tenemos la localidad de Sumapaz y Usme, que son prácticamente o son rurales, son las localidades rurales de Bogotá, pues más Sumapaz que Usme, pero igual Usme también es prácticamente una zona rural. El acceso limitado a servicios sociales, no todas especialmente pues las zonas altamente vulnerables tienen dificultades para acceder a programas de atención, educación y cuidado. Entonces pues es un problema que hay que atenderlos, porque todas estas problemáticas pues crean tensiones sociales que afectan la calidad de vida y el bienestar de los hogares bogotanos. Eh, Esta política pues se centró en tres ejes. El primero es el reconocimiento de la diversidad de las familias. Entonces los planes se enfocan en la transformación de patrones culturales para promover la aceptación de la diversidad y las nuevas estructuras familiares, y combatir así las prácticas excluyentes y discriminatorias. Hay una agenda pública para las familias en cuanto a normatividad, reglamentación, para garantizar los derechos de las familias y visibilizar la diversidad. Y el Observatorio Social de Familias es un sistema de información para caracterizar las familias y monitorear el impacto de esta política. El segundo eje es la promoción de la familia como ámbito de socialización democrática. Esto tiene que ver más con fomentar la educación eh, de la democracia dentro de la familia, de los roles por género y ciclo vital, romper y democratizar esos roles tan marcados y hacerlos más igualitarios. Esto pues también ayuda a prevenir la violencia intrafamiliar eh, y a garantizar pues una vida libre de violencia básicamente, en articulación pues con instituciones y comunidades que trabajan por ello. El último eje pues sería el de la seguridad económica y social para las familias, pues para atacar la pobreza, mejorar los ingresos, fortalecer el capital humano para la inserción al mercado laboral, la economía del cuidado, pues reconocer y valorar el trabajo no remunerado en el hogar, la protección económica y social, implementando acciones que garanticen el acceso a bienes y servicios básicos para evitar la pobreza extrema, y pues trabajar en instrumentos para la implementación de todo esto. Hay un plan también contemplado dentro de esta política que es de acción transsectorial, que implica que se integren todos los sectores públicos, privados, comunitarios para cumplir las metas de esta política. Esta política pues eh, se planea implementar entre los años 2010 a 2025. Pues al inicio es socializar, crear las alianzas institucionales entre el 2012 y el 2016, la consolidación de las estrategias, la puesta en marcha y la evaluación. Ya para este año termina el periodo
de esta política y está en el periodo, una etapa de continuidad y de evaluación histórica y ajustes de metas. Bueno, aquí les dejo las referencias bibliográficas si son de su interés y eso es todo. Muchas gracias.